A Sir Philip con amor. Saga Bridgerton 5 por Julia Quinn. Capítulo 14. Estoy de acuerdo en que el rostro del señor Wilson tiene ciertas semejanzas con el de un anfibio, pero me gustaría que aprendieras a ser un poco más cauta con tus palabras. Aunque jamás lo consideraría un candidato aceptable para el matrimonio, no es un sapo, y que mi hermana pequeña lo llame así, en su presencia, me deja en mal lugar. Eloise Bridgerton a su hermana Hyacinth después de rechazar su cuarta propuesta de matrimonio. 4 días después, estaban casados. Philip no tenía ni idea de cómo Anthony Bridgerton lo había conseguido, pero había obtenido una licencia especial que les permitió casarse sin amonestaciones y en lunes, que según Eloise no era peor que un martes o un miércoles, aunque no era sábado, lo que era lo adecuado. Había acudido toda la familia de Eloise, excepto su hermana viuda, que vivía en Escocia y que no habría podido llegar a tiempo. Normalmente, la ceremonia se habría celebrado en Kent, en la residencia de verano de los Bridgerton, o al menos en Londres, en la iglesia de St. George en Hanover Square, donde acudían cada domingo. Pero era imposible celebrar una boda en esos lugares en tan pocos días, y además tampoco era una boda como las demás. Benedict y Sophie ofrecieron su casa para la recepción, pero Eloise pensó que los niños estarían más cómodos en Romney Hall, así que celebraron la ceremonia en la iglesia parroquial del final del camino y después hicieron una pequeña e íntima recepción junto al invernadero de Philip. Más tarde, justo cuando empezaba a ponerse el sol, Eloise subió a la que a partir de ahora sería su nueva habitación con su madre, que intentaba mantenerse ocupada haciendo ver que ordenaba el ajuar que tan rápidamente le habían traído a Eloise. Por supuesto, la doncella de Eloise, que había venido de Londres con la familia Bridgerton, se había encargado de todo por la mañana, pero Eloise no le hizo ningún comentario. Al parecer, Violet necesitaba estar haciendo algo mientras hablaba, y Eloise, de entre todas las personas del mundo, la entendía perfectamente. Debería quejarme por no poder disfrutar de mi debido momento de gloria como madre de la novia, le dijo Violet a su hija mientras doblaba el velo de encaje y lo dejaba encima de la cómoda. Pero en realidad estoy muy feliz por verte vestida de novia. Eloise sonrió. Seguro que casi habías perdido la esperanza, ¿verdad? Un poco. Sin embargo, la dio la cabeza y añadió: Bueno, en realidad no. Siempre pensé que al final acabarías sorprendiéndonos. Lo haces muy a menudo. Eloise pensó en los años que habían pasado desde su primera temporada como debutante y en todas las proposiciones que había rechazado. Pensó en todas las bodas a las que había acudido, con Violet viendo cómo otra de sus amigas casaba a sus hijas con otro caballero fabuloso. Otro caballero que, por supuesto, no se casaría con Eloise, la famosa hija soltera de Lady Bridgerton. Si te he decepcionado, lo siento. Violet la miró con sensatez. Mis hijos nunca me decepcionan, le dijo con suavidad. Solo me dejan maravillada. Creo que me gusta más así. Eloise se inclinó hacia adelante para abrazar a su madre, y al hacerlo se sintió muy extraña y no supo por qué, ya que en su familia jamás se habían reprimido tales muestras de cariño en la privacidad del hogar. Quizá era porque estaba peligrosamente cerca de echarse a llorar. Quizás era porque sabía que su madre también lo estaba, pero se volvió a sentir como una niña desgarbada, con los codos pelados y con la boca abierta cuando debería estar cerrada, y necesitaba a su madre. Bueno, no pasa nada, dijo Violet con esa voz que usaba cuando sus hijos eran pequeños y se habían hecho daño en la rodilla o se habían dado un golpe. Ya está, dijo ella sonrojándose ligeramente. Mamá, susurró Eloise. Estaba muy rara, como si hubiera comido pescado en mal estado.
Esto me mata, dijo Violet entre dientes. Mamá. Seguro que no la había escuchado bien. Violet respiró hondo. Tenemos que hablar. Se echó hacia atrás, miró a su hija a los ojos y dijo: ¿Tenemos que hablar? Eloís no sabía si su madre le estaba preguntando si conocía los detalles del encuentro íntimo entre un hombre y una mujer o si los había experimentado íntimamente. No Bueno, si te refieres a... Bueno, que todavía soy... Excelente, dijo Violet mucho más tranquila. Pero, ¿sabes lo que pasa? Sí, contestó Eloís rápidamente para ahorrarles a las dos un mal rato. Creo que no necesito que me expliques nada. Excelente, repitió Violet todavía más tranquila. Debo reconocer que esta parte de la maternidad es la que menos me gusta. Ni siquiera recuerdo que le dije a Daphne. Solo sé que me pasé todo el rato sonrojándome y tartamudeando, y sinceramente no sé si después de nuestra conversación acabó mejor informada de lo que estaba antes de tenerla. Con cara de decepción, añadió: Seguramente no. Bueno, parece que se ha adaptado perfectamente a la vida de casada, dijo Eloís. Sí, ¿verdad? Dijo Violet muy contenta. 4 hijos y un marido que se desvive por ella. No se puede desear más. ¿Qué le dijiste a Francesca? Preguntó Eloís. ¿Cómo? A Francesca, repitió Eloís, refiriéndose a su hermana pequeña, que se había casado hacía 6 años y que trágicamente había enviudado a los 2 años de casada. ¿Qué le dijiste cuando se casó? Me has hablado de Daphne, pero no de Francesca. Violet se puso un poco triste, como siempre que pensaba en su tercera hija, que se había quedado viuda tan joven. Ya conoces a Francesca. Seguro que ella me hubiera podido decir un par de cosas. Eloís contuvo la respiración. No me refiero a eso, claro, añadió Violet enseguida. Francesca era tan inocente como... Bueno, tan inocente como tú, supongo. Eloís notó que se sonrojaba y dio gracias a Dios por el día nublado que hacía que la habitación estuviera prácticamente a oscuras. Por eso, y por el hecho de que su madre estuviera ocupado mirando un dobladillo descosido del vestido. Técnicamente era virgen, y si lo hubiera tenido que inspeccionar un médico, habría superado la prueba, pero ya no se sentía tan inocente. Pero ya conoces a Francesca, continuó Violet, encogiéndose de hombros y apartando la vista del vestido cuando vio que no había nada que hacer. Simplemente ha sido muy astuta y despierta. Supongo que sobornó a alguna de las doncellas para que se lo explicara ya hacía tiempo. Eloísa asintió. No quería decirle a su madre que Francesca y ella se habían gastado los ahorros para sobornar a una doncella, pero había valido la pena. La explicación de Annie Marvel había sido muy detallada y, como Francesca le había dicho más tarde, absolutamente correcta. Violet sonrió, se levantó y acarició la mejilla de su hija justo al lado del ojo. Todavía no estaba curado del todo, pero del morado había pasado al azul verdoso y después a un desagradable tono amarillento, aunque era mucho más discreto que antes. ¿Estás segura de que serás feliz? Le preguntó. Eloís sonrió resignada. Ya es un poco tarde para hacerme esa pregunta, ¿no te parece? Puede que sea tarde para echarte atrás, pero nunca es tarde para hacerte esa pregunta. Creo que seré feliz, dijo Eloís, y para sus adentros añadió: Eso espero. Parece un buen hombre. Es un buen hombre. Y honorable. Lo es. Violet asintió. Creo que serás feliz. Puede que tardes un poco en darte cuenta, y quizás tengas dudas al principio, pero lo serás. Pero, recuerda. Se detuvo y se mordió el labio inferior. ¿Qué, mamá? Recuerda.
dijo Violet lentamente, como si estuviera escogiendo las palabras con mucho cuidado. Que requiere su tiempo. Eso es todo. Eloís quería gritar. ¿Qué requiere su tiempo? Sin embargo, su madre ya se había levantado y se estaba arreglando el vestido. Supongo que tendré que ir a echar a la familia, o no se marcharán en toda la noche. Mientras se daba la vuelta, Violet jugueteó con un lazo del vestido y se acercó la otra mano a la cara, y Eloís intentó no darse cuenta de que se estaba secando una lágrima. Eres muy impaciente, dijo Violet mirando la puerta. Siempre lo has sido. Ya lo sé, dijo Eloís, que no sabía si su madre le estaba riñendo y si así era, por qué había escogido ese momento para hacerlo. Es algo que siempre me ha gustado de ti. Siempre me ha gustado todo de ti, claro, pero por alguna razón, tu impaciencia siempre me ha parecido encantadora. Y no es porque siempre quisieras más, sino porque siempre lo querías todo. Eloís no estaba tan convencida de que fuera algo bueno. Lo querías todo para todos, y querías saberlo y aprenderlo todo, y... Por un segundo, Eloís pensó que su madre había terminado, pero entonces Violet se giró y continuó. Nunca te has conformado con la segunda opción, y eso es muy bueno, Eloís. Me alegro de que rechazaras todas esas propuestas de matrimonio en Londres. Ninguno de esos hombres te hubiera hecho feliz. No hubieras sido desgraciada, pero tampoco feliz. Eloís abrió los ojos sorprendida. Pero no dejes que la impaciencia te defina, le dijo Violet con dulzura, porque eres mucho más que eso. Eres mucho más que eso y a veces tengo la sensación de que lo olvidas. Sonrió, la sonrisa afable de una madre que se despide de su hija. Dale tiempo, Eloís. Sé paciente. No presiones demasiado. Eloís abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Ten paciencia y no presiones. No. Quería decir, no lo haré, pero no pudo continuar porque lo único que podía hacer era mirar a su madre y en ese mismo instante se dio cuenta de lo que significaba estar casada. Había pensado tanto en Philip que no se había parado a pensar en su familia. Ya no volvería a casa. Siempre los tendría, por supuesto, pero ya no viviría con ellos. Y hasta entonces no se había dado cuenta de las muchas ocasiones que se había sentado con su madre simplemente a hablar, o lo preciosos que eran esos momentos. Violet siempre parecía saber lo que sus hijos necesitaban, y eso tenía mucho mérito, teniendo en cuenta que eran 8 hermanos y muy distintos entre ellos, cada uno con sus esperanzas y sueños. Incluso la carta de Violet, la que le había enviado a Anthony para que se la diera cuando llegara a Romney Hall, había sido exactamente lo que Lois necesitaba leer en ese momento. La podría haber reñido, la podría haber acusado de muchas cosas, y habría estado en todo su derecho de hacerlo, incluso más. Sin embargo, le había escrito: Espero que estés bien. Recuerda por favor que eres mi hija y que siempre lo serás. Te quiero. Eloís, al leerla, se había puesto a gritar. Gracias a Dios, se había olvidado de leerla hasta por la noche, cuando pudo hacerlo tranquilamente en la intimidad de la habitación en casa de Benedict. Violet Bridgerton nunca había querido nada, pero su mejor baza eran su sabiduría y su amor, y mientras la veía alejarse hacia la puerta, Eloís descubrió que era más que su madre. Era todo lo que ella aspiraba a ser, y no pudo creerse que hubiera tardado tanto en darse cuenta. Supongo que Sir Philip y tú quieren un poco de intimidad, dijo Violet con la mano en la puerta. Eloís asintió, aunque su madre no pudo verlo. Los echaré de menos a todos. Claro que lo harás, dijo Violet en un tono un poco más brusco, que era la única manera que tenía para recuperar la compostura. Y nosotros a ti, pero no estás tan lejos, y vivirás muy cerca de Benedict y Sophie, y de Posy.
y supongo que ahora que tengo 2 nietos más a quienes malcriar, vendré de visita más a menudo. Eloís se secó las lágrimas. Su familia había aceptado a los hijos de Philip inmediatamente y sin ninguna condición. No esperaba menos, por supuesto, pero le había hecho más ilusión de lo que imaginaba. Los gemelos ya habían hecho buenas migas con sus nuevos primos y Violet había insistido en que la llamaran abuela. Ellos habían aceptado enseguida, sobre todo después de que sacara una bolsa de caramelos que, según ella, no sabía cómo había ido a parar a su maleta en Londres. Eloís ya se había despedido de su familia, así que, cuando su madre se marchó, sintió que ya era Lady Crane. La señorita Bridgerton habría regresado a Londres con su familia, pero Lady Crane, esposa de un terrateniente de Gloucestershire y barón, se quedaba en Romney Hall. Se sentía extraña y distinta, y se enfadó consigo misma por eso. Cualquiera diría que, a los 28 años, el matrimonio no supondría un cambio tan grande. Después de todo, ya no era una niña joven e inocente. Aun así, tenía todo el derecho del mundo a sentir que su vida había cambiado para siempre. Estaba casada y era la señora de la casa. Y, además, de la noche a la mañana, había pasado a ser madre de 2 niños. Ninguno de sus hermanos había tenido que hacer frente a la responsabilidad de la paternidad tan deprisa. Sin embargo, estaba dispuesta a asumir su nuevo papel. Tenía que estarlo. Irguió la espalda y mientras se cepillaba el pelo, se miró decidida en el espejo. Era una Bridgerton, aunque ya no fuera su apellido legal, y era capaz de todo. Y como no era una mujer que se conformaba con una vida infeliz, sencillamente haría lo posible para que la suya no lo fuera. Llamaron a la puerta y cuando Eloís se giró, vio que Sir Philip había entrado. Cerró la puerta, aunque se quedó donde estaba, seguramente para ofrecerle un poco más de tiempo para prepararse. ¿No prefieres que lo haga tu doncella?, preguntó él, refiriéndose al cepillado del pelo. Le dije que se tomara la noche libre, dijo Eloís y se encogió de hombros. Me parecía raro tenerla aquí, casi como una intrusión. Philip se aclaró la garganta y se tocó la corbata, un movimiento al que Eloís se había acostumbrado. Normalmente no llevaba ropa formal cuando estaba en casa, y cuando lo hacía, siempre estaba tocándose el cuello de la camisa o las mangas, seguramente deseando poder volver a ponerse la ropa de trabajo. Era extraño tener un marido con una vocación de verdad. Eloís nunca se imaginó que se casaría con un hombre así. No es que Philip tuviera un negocio, pero el trabajo en el invernadero era mucho más de lo que hacían los chicos de su edad que vivían en Londres. Y le gustaba que tuviera una profesión, le gustaba que cultivara su mente y que dedicara su intelecto a otra cosa que no fueran los caballos y los juegos. Le gustaba, y aquello era un descanso. Si no le gustara, habría sido una lástima. ¿Necesitas un poco más de tiempo?, le preguntó él. Eloís negó con la cabeza. Estaba preparada. Philip soltó el aire que había estado conteniendo y a Eloís le pareció escuchar que decía «Gracias a Dios». Después estaba en sus brazos. Philip le estaba besando y Eloís no pudo recordar en lo que estaba pensando. Philip supuso que debía dedicar un poco más de energía mental a su boda, pero es que, en realidad, no podía concentrarse en los acontecimientos del día cuando los de la noche estaban cada vez más cerca. Cada vez que miraba a Eloís, cada vez que olía el perfume de Eloís, que parecía estar por todas partes, resaltando por encima del de las demás mujeres Bridgerton, sentía como se le tensaba el cuerpo entero, y temblaba recordando lo que había sentido al tenerla en sus brazos. Pronto, se dijo, obligándose a relajar los músculos y dando gracias a Dios por poder lograrlo. Pronto. Y ese pronto se convirtió en ahora, y estaban solos, y no podía creerse lo preciosa que estaba con el pelo suelto, cayéndole como una delicada cascada por la espalda. Nunca lo había visto así,
y jamás había imaginado que lo tuviera tan largo porque siempre lo llevaba recogido en un moño bajo. Siempre me he preguntado por qué las mujeres se recogen el pelo, susurró después del séptimo beso. Porque es lo que se espera de nosotras, dijo Eloís, bastante sorprendida por el comentario. No es por eso, dijo él. Le acarició el pelo, cogió un mechón con los dedos y se lo acercó a la cara y lo olió. Es para proteger a los hombres. Eloís lo miró sorprendida y confusa. ¿Querrás decir para protegernos de los hombres? Philip negó con la cabeza lentamente. Si algún hombre te viera así, tendría que matarlo. ¡Philip! Debía de sonar a reprimenda, y Philip lo sabía, pero Eloís se había sonrojado y parecía muy complacida por el comentario. Nadie que te viera así podría resistirse a ti, le dijo, acariciando un sedoso mechón de pelo. Estoy seguro. Muchos hombres me han encontrado totalmente irresistible, dijo ella, mirándolo con una sonrisa. Muchos, de verdad. Pues están ciegos. Además, demuestra que tengo razón. Esto. Sostuvo el mechón de pelo entre sus caras y se lo acercó a los labios y lo saboreó. Lleva muchos años recogido en un moño. Desde que tenía 16 años. Philip la trajo hacia él, despacio, aunque con fuerza. Me alegro. Nunca hubiera sido mía si te lo hubieras dejado suelto. Alguien se habría quedado contigo antes. Solo es pelo, susurró ella con la voz temblorosa. Tienes razón. Seguro que sí, porque dudo que en cualquier otra persona me pareciera tan terriblemente seductor. Debes de ser tú. Le susurró soltándole el pelo. Solo tú. Le tomó la cara entre las manos y se la besó un poco para poder besarla mejor. Sabía cómo sabían sus labios. Ya la había besado. De hecho, lo había hecho hacía pocos minutos. Sin embargo, a pesar de eso, le sorprendió por su dulzura, por la calidez de su respiración y por cómo, con un simple beso, era capaz de excitarlo tanto. Aunque nunca sería solo un simple beso. Con ella, no. Philip localizó los cierres del vestido con los dedos, una hilera de botones forrados de tela que le recorrían toda la columna vertebral. Date la vuelta, dijo él. No tenía tanta experiencia como para desabotonarlo sin mirar. Además, le gustaba. Le encantaba el hecho de desabotonarle el vestido lentamente, revelando cada vez una porción más de piel. Era suya, pensó, deslizándole un dedo por la espalda antes de desabotonar el antepenúltimo botón. Suya para la eternidad. Era difícil imaginar cómo había podido tener tanta suerte, pero decidió no cuestionársela, solo disfrutarla. Otro botón. Este reveló un trozo de piel de la parte baja de la espalda. La tocó y ella se estremeció. Philip se dispuso a desabotonar el último botón. No era necesario, porque el vestido ya estaba suficientemente abierto como para poder quitárselo por los hombros, pero necesitaba hacerlo bien, necesitaba desnudarla en condiciones, necesitaba saborear el momento. Además, el último botón reveló el inicio de las nalgas. Quería besarla justo ahí, justo encima de las nalgas mientras ella estaba de espaldas, estremeciéndose, no de frío, sino de excitación. Se acercó a ella, la besó en la nuca mientras la sujetaba con ambas manos por los hombros. Había algunas cosas que la inocente Lois no podía entender, pero ahora era suya, era su mujer, y estaba poseída por el fuego, la pasión y la energía. Tuvo que recordarse que no era Marina, delicada e incapaz de expresar cualquier otra emoción que no fuera pena. No era Marina. Le parecía necesario recordárselo, y no solo ahora, sino constantemente, todo el día, cada vez que la miraba. No era Marina, y él no necesitaba ir con extremo cuidado con ella.
No tenía que estar temeroso de sus propias palabras, de sus propias expresiones faciales, de cualquier cosa que pudiera provocar que ella se encerrara en sí misma, en su propia desesperación. Era Eloís, Eloís, la fuerte y magnífica Eloís. Incapaz de detenerse, se arrodilló y mientras la agarraba con fuerza por las caderas, ella soltó un pequeño grito de sorpresa e intentó girarse, y Philip la besó, justo allí, en la base de la columna, en aquel punto que tanto lo había tentado, la besó, y entonces no sabía muy bien por qué, ya que su experiencia con las mujeres era bastante limitada, aunque obviamente lo compensaba con imaginación, la recorrió con la lengua desde el cuello hasta el inicio de las nalgas, disfrutando el sabor salado de su piel, deteniéndose, aunque sin separarse cuando Eloís gimió y apoyó las manos en la pared porque las piernas apenas la sostenían. Philip, suspiró. Él se levantó y le dio la vuelta, acercándose a ella hasta que sus narices estuvieron a pocos milímetros. ¿Era allí?, dijo él impotente, como si esas dos palabras lo explicaran todo, y en realidad era la verdad, era la única explicación, era allí, esa parcela de piel rosada que estaba esperando un beso. Ella estaba allí, y Philip tenía que poseerla. La volvió a besar en la boca mientras le deslizaba el vestido hacia el suelo. Se había casado vestida de azul, una versión más pálida del color que hacía que sus ojos parecieran más profundos e intensos que nunca, como un cielo encapotado justo antes de la tormenta. Era un vestido celestial. Había oído que su hermana Daphne lo había dicho por la mañana. Sin embargo, todavía era más celestial quitárselo. No llevaba camisola, y sabía que estaba completamente desnuda para él, porque la oyó contener el aliento cuando sus pechos rozaron el suave lino de su camisa. Sin embargo, en lugar de mirarla, le recorrió los laterales de los pechos con las manos, acariciándola con los nudillos, y entonces, sin dejar de besarla, giró las palmas y sostuvo el maravilloso peso de los pechos en las manos. «Philip», gimió ella, pronunciando cada palabra dentro de su boca como una bendición. Él movió las manos hasta que cubrió los pechos por completo, rozando los pezones con los dedos, y mientras los apretaba con delicadeza, apenas podía creer que aquello estuviera pasando. Y entonces ya no pudo esperar más. Tenía que verla, tenía que ver cada centímetro de su cuerpo y mirarla a la cara mientras lo hacía. Se separó de ella, interrumpiendo el beso con la promesa susurrada de que volvería. Cuando bajó la cabeza para mirarla, contuvo la respiración. Todavía no había anochecido, y los últimos rayos del sol se filtraban por las cortinas, bañando la piel de Eloís con un color rojo dorado. Los pechos eran más grandes de lo que se había imaginado, redondos y turgentes, y aquello era todo lo que pudo hacer para no llevársela a la cama en ese mismo instante. Solo podía regocijarse para siempre en esos pechos, quererlos y adorarlos hasta que... Por Dios, ¿a quién estaba intentando engañar? Hasta que su propia necesidad fue demasiado intensa y reclamó poseerla, penetrarla, devorarla. Con dedos temblorosos empezó a desabrocharse la camisa, mirándola como lo observaba quitarse la camisa, y entonces se olvidó, se giró y... Ella gritó. Philip se quedó inmóvil. ¿Qué te pasó?, preguntó ella en un susurro. Philip no supo por qué se había sorprendido tanto, porque sabía que tendría que explicárselo. Era su mujer, e iba a verlo desnudo cada día durante el resto de su vida, y si alguien tenía que saber la auténtica naturaleza de sus cicatrices, era ella. Él podía ignorarlas, porque como estaban en la espalda, no se las veía, pero Eloís no tendría esa suerte. Me pegaron, dijo él sin girarse. Seguramente debería haberlo hecho y ahorrarle a Eloís la visión, pero tendría que empezar a acostumbrarse. ¿Quién te lo hizo?, preguntó ella en voz baja y furiosa, y esa rabia,
llegó al corazón de Philip. Mi padre. Recordaba perfectamente el día. Tenía 12 años, había vuelto de la escuela y su padre le había obligado a acompañarlo de casa. Philip era buen jinete, pero no lo bastante para el salto que su padre acababa de dar. A pesar de todo, lo intentó, sabiendo que si no lo hacía, lo tacharía de cobarde. Obviamente, se cayó del caballo. De hecho, el caballo lo tiró. Milagrosamente, no se hizo daño, pero su padre se enfureció. La visión de la hombría británica de Thomas Crane era bastante estrecha, y por supuesto no incluía caídas de caballo. Sus hijos tenían que ser perfectos jinetes, tiradores, esgrimistas y boxeadores, y ser siempre los mejores, y que Dios se apiadara de ellos si no lo eran. George había hecho el salto. Claro, George siempre era mejor que él, y también era 2 años mayor, 2 años más grande, 2 años más fuerte. Había intentado interceder para evitar el castigo, pero entonces Thomas también la había emprendido con él, por meterse donde no lo llamaban. Philip tenía que aprender a ser un hombre y Thomas no toleraría que nadie interfiriera, ni siquiera George. Philip no sabía en qué había sido distinto el castigo de ese día. Normalmente, su padre usaba un cinturón que, encima de la camisa, no dejaba señales, pero aquel día estaban cerca de los establos y la fusta del caballo le quedaba más a mano, y su padre lo golpeó con rabia, incluso más de lo habitual. Cuando la fusta rompió la camisa de Philip, Thomas no se detuvo. Fue la única vez que las palizas de su padre le dejaron señal, aunque era una señal con la que tendría que convivir el resto de su vida. Miró a Eloís, que lo estaba mirando con unos ojos extrañamente intensos. Lo siento, dijo él, aunque no era verdad. No tenía que pedir disculpas por nada, excepto por haber compartido con ella el horror de su niñez. Yo no lo siento, gruñó ella, entrecerrando los ojos. Philip abrió los ojos sorprendido. Estoy furiosa. Y entonces Philip no pudo evitarlo. Se rió, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Era absolutamente perfecta, allí desnuda y furiosa, dispuesta a ir hasta el mismísimo infierno para enfrentarse a su padre. Eloís se quedó un poco aturdida porque Philip decidiera echarse a reír justo en aquel momento, pero luego ella también lo hizo, como si hubiera reconocido la importancia del momento. Philip la tomó de la mano y, desesperado porque lo tocara, se la acercó al corazón, presionándola hasta que estuvo totalmente plana en su pecho, encima de su suave mata de pelo. ¡Qué fuerte estás! Susurró ella acariciándole la piel. No tenía ni idea de que trabajar en el invernadero fuera tan duro. Se sintió como un adolescente, totalmente complacido por ese halago, y el recuerdo de su padre desapareció. También trabajo la tierra, dijo él un poco tonto, incapaz de decir un simple gracias. ¿Con los peones? Preguntó ella. Philip la miró divertido. Eloís Bridgerton. Crane, lo corrigió ella. Cuando le escuchó, Philip rió de satisfacción. Crane, no me digas que has tenido fantasías secretas con los peones. Claro que no. Aunque Philip no iba a dejar pasar la oportunidad de que esa palabra se perdiera en el aire. Aunque ella estaba un poco avergonzada. Bueno, es que parecen tan elementales, bajo el sol, trabajando. Él sonrió muy despacio, como un hombre que está a punto de regodearse en su sueño hecho realidad. Oh, Eloís, dijo él, besándole el cuello y bajando más y más. No tienes ni idea de comportamientos elementales. Ni idea. Interrumpimos la presente programación para avisar que el siguiente contenido
infringe las reglas de esta plataforma, al ser explícito, por incluir contenido para adultos, palabras inapropiadas o hacer referencia a la autolesión, por lo cual no puede ser incluido en este audio. La versión explícita completa se encuentra en nuestro canal de Patreon, del cual encontrarán el acceso directo en la descripción. Allí podrán tener acceso anticipado a todos los capítulos, así como libros exclusivos para esa plataforma. Lamentamos mucho los inconvenientes que esto les pueda causar. Agradecemos mucho su apoyo y comprensión. Ahora sí, continuamos con nuestra programación habitual.